Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Vélez Miranda y soy doctorante del doctorado en educación ofrecido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación le voy a mostrar una matriz epistémica sobre el pensamiento complejo. El tutor del curso es el doctor Elis Rivas y el curso se denomina Pensamiento complejo del docente investigador. Hago este video en el mes de abril de 2026. En pantalla podemos apreciar la matriz con tres dimensiones, como son la ontológica, la nociológica y la axiológica, y para cada una de ellas los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos. Iniciamos con la ontología, que es la naturaleza de la realidad. Aquí nos preguntamos qué es la realidad para el pensamiento complejo. El fundamento teórico de esta dimensión nos muestra que la base teórica no es una sola, sino una tríada potente entre la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la información. Nos dice que la realidad no es lineal, sino un tejido de constituyentes heterogéneos, inseparables y asociados. Con relación a la teoría de sistemas, podemos decir que esta permite ver la realidad no como objetos aislados, sino como un conjunto de elementos en interacción. La teoría cibernética aporta el concepto de retroalimentación, donde el efecto influye en la causa, rompiendo esa linealidad. Y además, la teoría de la información, que nos introduce la idea de que el orden y la organización pueden surgir a partir de la transmisión y mensajes de datos. Como señala Barberus, en 2018 la realidad es compleja. La realidad no es una suma de objetos, sino un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Por ejemplo, si nosotros intentáramos estudiar una parte aislada, la realidad muere porque pierde sus conexiones. El fundamento epistemológico de la ontología nos postula que la realidad es multidimensional y global. Reconoce las unitas múltiplex, donde la unidad y la diversidad humanas son indisolubles. Al movernos hacia lo epistemológico, nos topamos con la noción de las unitas múltiples. Esta es la premisa de que la realidad es a la vez una y diversa. Morin sostiene que la unidad y la diversidad son caras de la misma moneda. No se puede entender lo humano si se separa de su parte física, de su cultura, de su esencia. En la educación, por ejemplo, no podemos estudiar a un estudiante como una abstracción estadística. Debemos entender que cada estudiante es una unidad individual que a su vez contiene la complejidad de su cultura, de su biología, de su historia. Es decir, que la realidad es multidimensional. Desde la metodología, la ontología abandona el determinismo clásico por una ecología de la acción, donde el resultado de una acción depende de las interretroacciones del medio. Finalmente, ¿cómo se traduce esto en la práctica investigativa? Morin, a través de la ecología de la acción y en su libro sobre los 7 saberes, nos dice que una acción, una vez iniciada, escapa a la voluntad de su autor. Entra en un ecosistema de interacciones donde el resultado puede ser el opuesto al planeado. Por lo tanto, la investigación no busca el control absoluto, sino que acepta el azar y la retroalimentación como parte del proceso del hallazgo. Seguimos con la dimensión de la nociología, que tiene que ver con la naturaleza del conocimiento. El pensamiento complejo se nutre de la convergencia entre la propuesta de Piaget y el concepto de paradigma de Kuhn. En este sentido, se asume que conocer no es captar una realidad estática, sino participar en un proceso abierto,
relativo y en permanente reconstrucción, donde la incertidumbre es el motor de la búsqueda científica. Esta matriz se nutre del legado de Piaget y Thomas Kuhn. De Piaget se toma la idea de que el sujeto no es pasivo. El conocimiento es una construcción continua entre el sujeto y el objeto. Y de Kuhn se toma que la noción de que el conocimiento opera bajo paradigmas que se agotan y busca explicar cómo cambian las estructuras mentales de la ciencia. Barberus menciona que el conocimiento es un proceso abierto, reflexivo y en permanente reconstrucción. No hay verdades acabadas, solo hay aproximaciones sucesivas que deben ser cuestionadas constantemente. El fundamento epistemológico de la nociología define el conocimiento como traducción y reconstrucción de lo real, lo que conlleva inherentemente el riesgo del error y la ilusión. El sujeto y el objeto son interdependientes. Esto lo dice Morin. Según Morin, el conocimiento no es un espejo de la realidad, sino una traducción. Y en toda traducción lleva consigo el riesgo del error y la ilusión. Por lo tanto, la educación debe enseñar a detectar prejuicios, dogmas y el pensamiento simplificador que reduce la complejidad de los fenómenos. Morin propone una vigilancia crítica sobre lo que creemos saber. Debemos tener en cuenta como investigadores reconocer que los sentidos y el lenguaje también nos pueden engañar. Por ello, la epistemología de la complejidad nos obliga a convivir con la incertidumbre, sustituyendo la certeza de los dogmas por una reflexión constante. Siguiendo con la nociología, nos vamos al fundamento metodológico. Esto propone el pensamiento relacional. Aplica los principios dialógico, orden-desorden, recursividad organizativa, causa-efectos circulares y hologramático, en el todo en las partes. Aquí podemos ver que desde lo metodológico se operan tres principios. Cuando nos habla de lo dialógico, esto nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Por ejemplo, el orden y el desorden no son enemigos, sino que se necesitan mutuamente para crear organización. La recursividad, donde habla de que la causa produce el efecto, pero el efecto también retroalimenta la causa. Y lo hologramático postula que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Por ejemplo, investigar una pequeña aula de clases es en esencia investigar también el sistema educativo regional. Seguimos en la parte inferior izquierda con la dimensión axiológica, que tiene que ver, pues, obviamente, con la ética del investigador. Y desde el fundamento teórico nos conlleva o se fundamenta en la antropoética, considerando al ser humano en una tríada: individuo, sociedad y especie. Es decir, que cada acto de conocimiento debe contribuir a la humanización. No investigamos para acumular datos, sino para mejorar la condición humana. Nuestra base debe ser, pues, la responsabilidad del planeta. El fundamento epistemológico de la dimensión axiológica nos dice que el investigador no es un ser neutral, es un instrumento más, inmerso en el proceso interpretativo, y debe practicar la autocrítica y la vigilancia epistemológica. Desde este plano, revelamos el mito de la neutralidad. Por ejemplo, el sujeto investigador está implicado en lo que observa. La subjetividad del investigador no es un error que debe eliminarse, más bien es una herramienta que debe vigilarse. La objetividad absoluta es una ilusión de un paradigma que quiere simplificar las cosas. Desde lo metodológico, la axiología exige una reforma de las mentalidades y del pensamiento para enfrentar las incertidumbres y la incomprensión humana. Morin, por ejemplo, escribió una obra en el año 2015, Enseñar a vivir, y esta obra nos exhorta a la reforma de las mentalidades. Esto incluye la autocrítica y la vigilancia epistemológica.
Significa investigar para la comprensión, reconociendo que el otro no debe ser un objeto de estudio, sino un sujeto con el que comparte un destino común en esta tierra, en este país, en esta ciudad. Para concluir, podemos decir que la complejidad no es una receta, sino un método, un camino para no simplificar una realidad que es compleja. Es una invitación a reconocer que el ser humano es a la vez biológico, es psíquico, es social y es histórico, y que cualquier intento de reducirlo a una sola de estas facetas es de hecho ya un error epistemológico.